y me he recertificado en 2 ocasiones y soy médico general de la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente soy docente de la misma facultad y soy instructor voluntario en la Cruz Roja desde hace 7 años. Además de eso soy instructor BLS, ACLS, PHTLS y he tomado otros cursos. Ahorita vamos a ver lo que es primeros auxilios. Nomás sí me gustaría que se presentaran, me dijeran su nombre, de dónde son y qué nivel educativo tienen, si son enfermeros, técnicos o estudiaron otra carrera pero quieren aprender primeros auxilios o como sea. ¿Okay? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Ángel. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Fernando Rivera Varela, soy de la Ciudad de México. No tengo ningún estudio, pero quiero aprender lo que es de primeros auxilios. Muy bien, Sergio, ¿verdad? Sí puedes cambiarle a tu nombre, ponerle Sergio, porque ahorita durante la presentación yo veo ahí que me apareces como Ángel. Ok, perfecto. Sí, hay una opción ahí donde te deja cambiarle el nombre. Voy a estar pidiendo participaciones y preguntando para llamarte por tu nombre. Ok, perfecto. ¿Alguien más que se quiera presentar, por favor? Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Fuentes. Hace como 20 años salí como técnico en urgencias médicas también en la Cruz Roja y ahorita me dedico a dar cursos de protección civil. Entonces es como una actualización el querer tomar este curso, ver otras áreas. Excelente, muy bien. Soy de Puebla, de Puebla. De Puebla, Puebla. Excelente. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ángel Ulises. Soy voluntario social de Cruz Roja. ¿Voluntario qué, perdón? Voluntario social en Cruz Roja Mexicana. ¿En qué delegación o de qué parte? En la sede de Polanco. Ah, ok. En México. Ok, ahí estuve también hace un año, ahí hice mi internado. Muy bien. Bueno, pues mucho gusto. Entonces, Ángel, sí. Pablo y el que está como Ángel Vera, ¿era Sergio? Sí, ya estamos intentando cambiar el nombre, es que comenzamos desde otra cuenta. Ok, no, en esa misma hay una opción para, según yo sí le... Ah, no, eso es en el Zoom. En el Zoom. Sí, aquí creo que no te deja, ¿verdad? Bueno, Sergio, ¿verdad? ¿Te llamas tú? Sí. Ok, Sergio, Ángel y Pablo. Bueno, son 3, creo que sí me los puedo aprender. Bueno, ¿todos pueden ver la presentación? Sí. Sí, se ve, gracias. Ok, bueno, este curso va a durar 10 fines de semana, vamos a ver aproximadamente 2 horas por día, entonces van a ser 4 horas cada fin de semana. Okay. Vamos a ver lo que es primeros auxilios, RCP y el DAE. ¿Y quiénes van a anotar? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a comenzar. Primero, para poder ayudar, los primeros auxilios es la primera ayuda que se brinda de atención hacia un paciente que lo requiere. Por lo general, los primeros auxilios están dirigidos hacia las lesiones traumáticas. La mayoría de este curso va hacia lesiones traumáticas, pero también hay primeros auxilios para enfermedades. ¿Okay? Si se fijan aquí, en todas las lesiones que suceden
la mayoría, el grueso, más casi el 50% de las lesiones no van a requerir ni siquiera ir hacia un consultorio médico o hacia un área de urgencias. Simplemente con proveedores de primeros auxilios es suficiente para que se resuelva ese problema o esa lesión. Ya un porcentaje un poco, sí se logra ver el cursor, ¿verdad? Sí. Okay. Un porcentaje ya más pequeño va a necesitar estas primeros auxilios. Si se fijan, aquí está en la base de los primeros auxilios, es decir, todo requiere primeros auxilios, ¿sí? Estas lesiones que van a dar como resultado la muerte, pues idealmente es que se traten por primeros auxilios, después sean llevadas a un departamento de emergencia, se hospitalicen y pues, a pesar de eso se fallecen, pero todo lo ideal, la base de nuestra pirámide es los primeros auxilios. Entonces, el 100% de lesiones que suceden en los pacientes, una menor cantidad va a requerir servicios de emergencias o un consultorio médico, pero de este porcentaje la mayoría se van a dar de alta ese mismo día. De esto va a requerir que se hospitalicen y permanezcan hospitalizados días o semanas, dependiendo de la lesión. Y ya solamente un piquito, pues va a ser lo que no tuvo solución o lo que a pesar de todos los esfuerzos, pues el paciente de todos modos falleció. Entonces, las buenas noticias es que esto es una pirámide, entonces solamente es un pequeño porcentaje lo que no va a tener una solución. Entonces, lo que más se necesita en la población no es tanto tener hospitales con unidades de cuidados intensivos, que sí son muy necesarias, sino que la mayor parte de la población esté capacitada en primeros auxilios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en este curso, pues es un curso muy básico, es un curso que toda la población lo debería de tomar, porque si a nosotros nos sucede un accidente, un traumatismo o un evento mortal o potencialmente letal médico, pues lo más probable es que estemos a un lado de una persona normal, un contador, un abogado, un maestro, un estudiante, ¿sí? Van a ser pocos los que les pase el evento a un lado de un paramédico o a un lado de un médico o a un lado del área de urgencias del hospital, ¿no? Entonces, lo ideal es que todas estas personas estén capacitadas en primeros auxilios para poder cubrir este grosso de la pirámide. En este curso, si bien los médicos deben de dominar los primeros auxilios, no es requisito para aprenderlos, ¿vale? Ok. ¿Qué es lo importante o la relevancia de estos primeros auxilios? Muy probablemente, sobre todo los que no están en esta área, lo vamos a aprender y nunca lo vamos a necesitar. Eso pues qué bueno, ¿no? Que nunca veamos a un familiar o a un amigo que es y que nosotros tengamos que con nuestras propias manos pues hacerle alguna maniobra ahí extraordinaria. Digo, se siente muy padre poderlo salvar, pero pues lo mejor es que no lo necesite, ¿no? No necesitarlos. Pero definitivamente si llegamos a estar en una situación donde necesitamos ciertas maniobras o cierto conocimiento y no lo sabemos realizar, pues es un momento de frustración, un momento de desesperación, el no saber qué es lo que tengo que hacer. Incluso, pues aquí me gustaría que nos diera algún testimonio, alguna experiencia que hayan vivido de algún entorno donde hayan necesitado los primeros auxilios, ya sea que sí sí lo supieran utilizar o fuera antes de recibir la capacitación. ¿Alguno que quisiera participar, que tenga alguna historia de eso? Raúl, ¿Fuentes? Sí, bueno, de hecho yo entré a la Cruz Roja justo porque tuve un choque con mis papás cuando yo tenía 6 años, vi llegar a los paramédicos, me atrajo y dije de aquí soy.
Y muchos años después mi papá se cayó de una escalera de tijera. Ya estaba en el área, tuvo fractura expuesta y pude inmovilizar que llegaba la unidad de traslado. Pues para mí es muy significativo los primeros auxilios. Claro. Para uno y para el paciente, pues eso es lo que va a dictaminar su posibilidad de volver a caminar o su posibilidad de volverse a integrar a una vida más parecida a la previa al accidente, el hecho de contar con alguien que supo hacer primeros auxilios a el hecho de no tener a la persona. Y esto de seguirse capacitando, de seguirse actualizando es muy importante, porque incluso a mí me ha pasado muchas veces que yo cuando recién egresé hace 7 años del técnico en urgencias médicas, pues tuve mi mes y medio de prácticas en la ambulancia y luego ya yo estaba a cargo de los pacientes, ¿no? Entonces, pues hacía lo que me enseñaron y lo que hasta donde aprendí era lo que se tenía que hacer. Pero ya cuando seguí estudiando, seguí capacitándome, seguí llevando más cursos de actualización, viendo, creo que se trabó. ¿Sí me escuchan todos? Sí. ¿Sí? Viendo y conociendo nuevos temas, pues me voy dando cuenta de que ciertas cosas que hice, que en su momento pues era mi capacitación, hasta ahí mi capacidad llegaba, hoy fue un poco más y me enfrento a una situación similar a la que me enfrenté en ese entonces, sé qué cosas puedo beneficiarme. ¿Mandé? ¿Sí está escuchando? Sí, puedo sugerir silenciar para que no se vicie tu plática, porque está muy interesante, pero hay sonidos que están viciando. Entonces, participar y bloquear o silenciar los micrófonos, por favor. Sí. Del resto, gracias. Sí, por favor, nada más cuando vayan a participar, encenden su micrófono. Gracias. Ok. Bien. Entonces, ¿en qué me quedé? Ahí. Entonces, es muy importante seguirse actualizando, seguir capacitándose. Y hace aproximadamente unos 18 años, 15, 18 años, en Estados Unidos sacaron el primer artículo. Los estadounidenses son los más atrevidos y más valientes para publicar este tipo de cosas, que se llama Errar es humano. Entonces, a partir de este artículo fue un parteaguas para la educación médica y esto pues viene a repercutir en todas las ramas de la salud, para medicina y enfermería. Porque antes de esto, el profesional de la salud, el médico, el paramédico, tenían un concepto de sí mismos. Estoy seguro que aquí el señor Fuentes, que lleva más de 20 años en la institución de paramédico, le tocó ver esta diferenciación donde antes el paramédico era un superhéroe, ¿no? El paramédico, si se moría en la labor de paramédico, pues era un héroe y eso era lo que se tenía que hacer, era lo que se esperaba de estas personas, ¿no? Entonces ahorita ya hemos ido aprendiendo, hemos ido corrigiendo, hemos ido viendo que, ok, el paramédico es una persona, el profesional de la salud es una persona valiosa para la sociedad, por lo tanto su seguridad es primero, ¿no? Entonces, con este artículo, lo que hizo fue, no somos dioses, somos seres humanos que tenemos un conocimiento que podemos aplicar para ayudar a otra persona, socorrerla, pero es importante cuidarnos a nosotros mismos. Entonces nuestros objetivos en los primeros auxilios vienen en este orden: preservar la vida, aliviar el sufrimiento, prevenir más lesión, una mayor lesión o que haya lesión, y promover la recuperación. Entonces aquí hay una frase cum laude de la medicina que es primum non nocere. Significa primero no hacer daño. ¿Okay? Entonces, y la jerarquía o la importancia de nuestros objetivos en medicina de urgencias es vida, función y estética. Entonces siempre vamos a poner en un pedestal salvar la vida. Después
salvar la función, salvar algún miembro, que no sufra la persona, que no se lesione más. Y si es posible, que quede bonito, ¿no? O sea, que esa lesión no quede una cicatriz fea, que no quede secuelas estéticamente desagradables. Entonces, esa es nuestra jerarquía, o sea, primero la vida, luego la función y luego la estética. Entonces, si es necesario que la persona pierda una pierna o pierda una mano, pero con eso le estamos salvando la vida, pues va a ser una decisión que tenemos que tomar. ¿Okay? Por ejemplo, aplicarle un torniquete, luego lo vamos a ver más adelante, pero aplicarle un torniquete, tenemos que tener en cuenta que ese torniquete, vamos a ver ya más a detalle después los pormenores de cómo colocarlo y todo, pero un torniquete una vez que se coloca no se debe de retirar hasta que esté en un quirófano y lo retira el cirujano. Entonces, oye, si yo le estoy colocando un torniquete y me voy a tardar más de 3 horas en llegar al hospital, ¿es posible que pierda la mano? Sí, pero solamente le vas a colocar el torniquete si está en riesgo su vida. Si tienes en una balanza su vida y su pie o su mano, pues es obvio, ¿no? Vamos a irnos por la vida. Si estamos muy lejos, el sangrado no es mucho y se puede controlar de otra forma, pues no es necesario ponerlo en la balanza, no le voy a poner el torniquete, voy a controlar su hemorragia de otra forma. ¿Sí? Le voy a salvar la vida y le voy a salvar la mano. ¿Okay? Entonces, si puedo elegir entre salvarle las dos cosas, pues le voy a salvar las dos cosas. Pero si tengo que elegir solo una, primero es la vida y la mano pasa a segundo plano o la extremidad. ¿Sí? Bien. Ya vamos a ver más detalles cuando lleguemos a esa parte. Ok, ¿qué competencias tienen que tener o qué capacidades tienen que lograr para poder ejercer los primeros auxilios? Tienen que ser capaces de reconocer, evaluar y priorizar la necesidad de los primeros auxilios. ¿Okay? Pero proveer atención, para esto es necesario conocimiento, técnicas y conductas. Si ven aquí en la imagen, pues está un poste de luz que se cayó y hay cables, ¿no? Entonces esta escena es una escena altamente insegura. ¿Sí? Si vemos, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero si viéramos una persona aquí tirada o sabemos que se chocó aquí un vehículo, por eso se cayó el poste, entonces hay personas adentro del vehículo, pues es muy importante reconocer nuestras limitaciones y pedir ayuda. Parte de los primeros auxilios esencial es, antes de acercarse, somos el primer respondiente, pero si vimos la pirámide anterior, algunos de los pacientes van a necesitar departamentos de emergencia, médicos, incluso hospital. Entonces, la necesidad del paciente de estos primeros auxilios va a requerir también que venga una ambulancia por él, que sea transportado a un hospital. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pedir ayuda. Yo soy una persona que solo traigo conmigo pues mis manos y mi celular. Entonces, antes de acercarme a esa escena, incluso si yo sé de rescate vehicular, incluso si yo sé cómo apagar las instalaciones eléctricas para volver una escena segura, necesito más manos, necesito personal con equipo y adiestramiento. Entonces, lo primero es llamar al número de emergencias, que Ángel, ¿me puede decir cuál es el número de emergencias en su localidad? Sí, es el 911. 911, desde hace como año y medio, 2 años, es el 911 para todo el país. Antes era 066 para algunas regiones y 065. Itzel, bienvenida. Hicimos una dinámica al empezar, nos presentamos, ¿nos podría decir usted de dónde es y a qué se dedica? ¿Y por qué está tomando este curso de primeros auxilios? Buenas tardes, soy de la Ciudad de México, ciudad de Nezahualcóyotl. El curso lo tomo por aprendizaje. Okay.
¿Ustedes a qué se dedican? ¿Es paramédico? Soy jefe de servicio. ¿Es paramédico, enfermera o tiene otra profesión ajena a la Soy jefe de salud? servicio. Soy jefe de servicio del área de seguridad y soy paramédico. Ah, muy bien. Ok, gracias. Bueno, ya dimos la introducción. Vamos a continuar por cuestiones de tiempo. Ok, entonces, continuamos. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones y pedir ayuda adicional siempre que sea necesario, ¿vale? Cuando sea seguro para nosotros llegar a atender al paciente, aplicar nuestros conocimientos de primeros auxilios, y esto va a repercutir beneficiosamente a la víctima o al paciente, pero pues el haber hecho esa llamada al 911 para empezar a movilizar esos recursos es muy importante, porque nuestros primeros auxilios casi la mitad de las veces no van a ser suficientes. Entonces va a necesitar ayuda adicional. Entonces el retrasar la solicitud de auxilio de las instituciones correspondientes, pues va a empeorar o disminuir los beneficios hacia este paciente. Ok, entonces, ¿cuál es la función del proveedor de primeros auxilios? Reconocer la emergencia, factores que puedan ayudarnos como proveedores de primeros auxilios serían la lesión, qué tan severa, qué tan intensa fue la lesión o la enfermedad, es decir, qué tanta probabilidad de que esto se convierta en un paciente muerto o en un paciente que requiera una hospitalización. ¿Sí? Es necesario saber qué tan cerca estamos de la escena, cuánto tiempo podemos hacer nosotros o podría ser un servicio de urgencias en llegar a la escena. ¿Okay? La conducta de la persona, si está en pánico, es importante reconocerlo por dos situaciones. Una, entre más angustiado o en pánico esté ese paciente, nos habla indirectamente de la severidad de la lesión. Y la otra puede ser un riesgo para nosotros. Hay que conocer cómo estaba antes esa persona, o sea, su estado basal. Puede ser que lleguemos y el paciente está con dolor de pecho, entonces habría que preguntarle si normalmente le dan esos dolores o es la primera vez que le sucede. ¿Okay? Si ya toma algo, a lo mejor esos dolores ya los ha tenido y siempre se toma una pastilla, pero en este momento no la tiene, por eso no ha podido mejorar. Entonces, ese tipo de cosas, saber su estado basal es muy importante, ¿no? Podemos llegar, digo, yo sé que a veces es qué mala suerte, pero los enfermos también tienen accidentes, ¿no? Entonces una persona puede estar inconsciente en un choque porque tiene una enfermedad, a lo mejor es diabético y entró en una hipoglucemia o es cardiópata y le dio un infarto o alguna enfermedad y aparte tuvo el choque o incluso eso mismo provocó el choque. Entonces puede estar inconsciente por el traumatismo craneoencefálico o por la enfermedad previa. Entonces, cuando sea posible, recabar la información de cómo era la persona previamente, o sea, basalmente cómo estaba antes de la lesión. Y las condiciones de la escena, siempre estar al pendiente de la escena, de nuestra seguridad, como vemos con nuestra vista, buscar peligros potenciales con los olores, por ejemplo, gas o gasolina, los sonidos, siempre estar alerta y tener en cuenta que la escena es algo dinámico. ¿Sí? No llegamos, antes de acercarnos, le tomamos una foto a la escena y ya la catalogamos como que es segura o es no segura y de aquí en adelante se va a permanecer así por siempre. No, es algo dinámico, algo que puede ir cambiando, algo que nosotros podemos alterar o simplemente el ambiente puede volver con el tiempo una escena segura, insegura o al revés. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta?
¿No? Ok, no dice nada, tomaré eso como un no. Si tienen alguna duda o pregunta, está el chat o pueden prender su micrófono e interrumpirme y decirme, yo tengo una duda, David, a ver esta parte, ok, y con mucho gusto, ¿vale? Ok. Algo importante de proveedor de primeros auxilios es que quieran ayudar, decidir ayudar, ¿sí? Algunas excusas que gente pone para no volverse proveedor de primeros auxilios es que es peligroso o que es muy difícil, ¿no? No sé cómo ayudar, no, me da miedo la sangre o me desmayo con la sangre, o etcétera. Entonces, necesitamos esa iniciativa de la gente, que evidentemente ustedes lo tienen porque pues están aquí tomando el curso, pero es algo que debemos de contagiar a las demás personas, ¿no? A nuestros familiares, a nuestros amigos, porque como lo vimos al principio en la pirámide, es el hecho de que toda la población esté capacitada en primeros auxilios es algo que va a beneficiar a toda la sociedad por cómo suceden las lesiones. Entonces, decidir ayudar, tener la voluntad. Y antes de ayudar, tener acciones apropiadas, medir o lo que les mencionaba, evaluar la escena, preguntar si se puede ayudar. Algo que vamos a ver más adelante, pero que llega a suceder, es el atragantamiento, algo de los primeros auxilios que es como muy clave porque se llega a utilizar bastante frecuentemente, es la maniobra de Heimlich, en el atragantamiento. Entonces la persona se está atragantando y aunque te estés atragantando y sepas que alguien te tiene que hacer una maniobra de Heimlich, pues si alguien sin hablarte, sin decirte nada, se te pone atrás y te empieza a abrazar y apachurrar, pues se siente invasivo, ¿no? Aunque te estás muriendo. Entonces siempre preguntar, presentarnos, decir, oye, soy fulanito, sé primeros auxilios, ¿te puedo ayudar? Y aunque no pueda hablar, te va a hacer así, o aunque no te conteste, ya le estás diciendo que lo vas a ayudar. Y no es lo mismo a llegar y empezar a hacer cosas, sobre todo que los primeros auxilios, algunas maniobras son bastante pues invasivas, ¿no? al espacio personal. Buscar la atención médica de ser necesario y prevenir la transmisión de enfermedades. Entonces siempre estarnos cuidando, siempre estar al pendiente de los riesgos. Y para eso, pues necesitamos capacitarnos, porque no van a ser los mismos riesgos que pueda detectar alguien inexperto, alguien que es fuera del área de la salud, a alguien que ya lleva muchos años, aunque no haya llevado muchos cursos, el hecho de estar trabajando todo el tiempo en áreas de emergencia, pues te da una experiencia, una visión de los peligros potenciales, pues mucho más amplia que alguien que no ha tenido pues esta experiencia, ¿no? Entonces transmitir esa experiencia, si vemos peligros, decirle a las personas, oye, aquí está esto, está sucediendo aquello, mejor no te acerques, vamos a esperar a que llegue las personas con las herramientas o con el equipo necesario para intervenir, ¿no? Ok, encontrar qué es lo que está mal con esta persona. Entonces, antes de empezar los primeros auxilios, antes de comenzar con las maniobras, no vamos a hacer un diagnóstico como tal, pero sí encontrar qué le sucede a esta persona que no es ¿no? O sea, a lo mejor no va a decir, tiene fractura de tercio medio o de tercio distal, de fémur. No, pero veo que tiene deformada la pierna y que está sangrando, pues es suficiente para entender que requiere ayuda. Buenas tardes, José Iván. Hola, buenas tardes. Bienvenido al curso. Ya llevamos un poquito, no nos vamos a regresar por cuestiones de tiempo y respeto a los que llegaron a tiempo, pero si nos puede decir rápidamente de dónde es y a qué se dedica, si es médico, paramédico o profesional de fuera del área de la salud. ¿Y por qué quiso tomar este curso? No, soy de Azcapotzalco, de un albergue, y pues no me dedico a nada de servicio médico, nada, quiero aprender, quiero brindar apoyo de eso, y
Solamente, o sea, ¿qué más me preguntó? Sí, de dónde es y por qué quiere llevar el curso. Muy bien. ¿Por qué quiero llevar el curso? Porque me interesa y quiero ayudar a gente. Quiero aprender. Excelente. Muchas gracias. Pues justamente se acaba de perder el punto 2, lo voy a regresar para que mire. Parte de las personas, parte de lo que se necesita para ser un proveedor de primeros auxilios es decidir ayudar, ¿no? Es el punto 2. Entonces, pues Sí, ya lo estoy viendo. felicito por estar aquí y pues si tiene alguna duda más adelante en el curso lo puede escribir en el chat o puede interrumpirme y prender su micrófono. Nada más ahorita mientras no esté participando sí le voy a pedir que tenga el micrófono apagado para que los demás puedan escuchar claro lo que estoy diciendo. Okay. Sí puede por favor silenciar el micrófono. Gracias. Ok. Entonces, encontrar qué sucede con la persona, si les decía, si bien no hacer un diagnóstico como tal, sí encontrar cuál es la manifestación principal, cuál es por qué requeriría ayuda a esta persona. Entonces ya podemos dar los primeros auxilios, las maniobras que vamos a ver a lo largo de este curso, que son básicas, son maniobras que bien pueden salvar una vida, pero que solamente son iniciales. La mayoría del tiempo no va a ser un tratamiento definitivo. Bueno, como vemos al principio, es una pirámide. Casi la mitad de las veces con los primeros auxilios va a ser suficiente, pero cerca de la mitad de las veces también va a requerir un tratamiento definitivo, ya sea en un área de emergencias o en un hospital. ¿Okay? Entonces, es importante que en base a los hallazgos que encontramos de lo que esté mal, pedir servicios de emergencia para que ellos se hagan cargo, que venga una unidad, una ambulancia, o nosotros mismos llevar a la persona a una instalación médica. ¿Okay? Y nosotros incluso terminando este curso tienen que ser capaces de discernir cuándo va a ser necesario llevarlos, cuándo va a ser necesario llamar a una ambulancia para que vengan por el paciente y cuándo no va a ser necesario, cuándo con lo que le hagamos nosotros es suficiente y se pueden quedar en su casa con cuidados nada avanzados, es nada complicado. Y bueno, esta es la parte de la introducción. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿No? Ok. No, todo va bien claro. Es un excelente ponente. Muy bien. Ok. Antes de ayudar, hay que realizar acciones apropiadas, que básicamente este capítulo se resume en la seguridad de la escena, en la seguridad de nosotros mismos. Ok. ¿Qué es lo que debemos de hacer para valorar un escenario? Yo sé que las personas, aquí hay dos personas que ya trabajan en esta área, pues este tema lo conocen en su mayoría, pero vamos a irnos a lo básico para las personas que no lo manejan. ¿Okay? Entonces, hay que valorar el escenario. Hay que hacernos preguntas. Antes de acercarnos a la escena, es importante observar siempre, como les decía antes, nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto. ¿Okay? Ya el gusto, pues es cuestión de cada quien, no es necesario, pero pues ahí se los dejo a su criterio. Entonces, ir observando, hay riesgos importantes, como la imagen que les ponía donde estaba el poste caído encima del vehículo. Yo no me debo de acercar porque soy una víctima potencial si me acerco. ¿Okay? Entonces, hay riesgos presentes. Esta pregunta es muy importante. ¿Cuántas personas están involucradas? Si ustedes llaman al 911 y dicen, hay un accidente en la calle fulana de tal, les van a preguntar cuántas personas hay involucradas. Entonces, yo no necesito meterme al vehículo para contarlos. Desde fuera puedo ver, pues hay 3 en un vehículo y 2 en otro vehículo, ¿no? Aparentemente son 5, porque puede que en un vehículo haya en el asiento trasero alguien
tirado ahí en el piso y no lo veo, ¿no? Pero potencialmente 5 víctimas. Entonces, esta información es muy útil para el centro que recibe la llamada, porque es la diferencia entre mando una sola ambulancia o puedo mandar 2, a lo mejor 3, para que sea mucho más ágil el transporte de estas personas, porque si no, también depende de los recursos de la ciudad, puede que nada más mande una unidad y hasta que la unidad llega y evalúa, va a decir, pues manden otras 2 unidades, ¿no? Entonces, eso es importante, que la persona que está prestando los primeros auxilios evalúe estas 5 preguntas. Riesgos, cuántas personas están involucradas. Incluso estos riesgos también es importante que se los transmitan al personal de C4 o del 911, que les recibe la llamada. Hoy se estrelló, pero se estrelló contra un poste y el poste pues está ahí muy a punto de caer encima, ¿no? Y hay cables, entonces, y derramó líquido el vehículo. No sé si sea para cuestiones de los que saben un poquito de rescates, sabemos que el líquido, aunque sea agua del radiador, para nosotros potencialmente es un combustible, ¿no? Puede eso, pues es un peligro potencial muy alto, ¿no? Pues puede incendiarse, incluso puede explotar. Entonces, ¿qué está mal? ¿Qué fue lo que sucedió? Y si hay espectadores disponibles para ayudar, ¿sí? Todas las manos son importantes. Los que son, que han trabajado en la Cruz Roja, que han sido paramédicos, pues saben que cuando tenemos múltiples víctimas, se clasifican en colores, y los verdes, que son los que están relativamente bien, nos pueden ayudar a estabilizar a los pacientes más graves, ¿no? Entonces, los mirones que ni siquiera estuvieron en el accidente, pues son manos disponibles. Les repito, lo ideal es que de ahí hubiera por lo menos un 20% de esas personas fueran primeros respondientes o que supieran de primeros auxilios, y esta gente es la que más probablemente nos puede ayudar y las que más beneficio tendría. También ustedes, si van caminando y ven un accidente, aunque ya esté la ambulancia ahí, si ven que es un accidente grande, manténganse a una distancia segura, pero quédense ahí, porque si saben de primeros auxilios pueden llegar a ser útil. Los paramédicos les pueden llegar a pedir ayuda. Alguien que sepa de primeros auxilios, entonces ya ustedes pues están en este curso es porque quieren ayudar a la gente, pues ya ustedes podrían decir, yo llevo un curso de primeros auxilios, ¿no? Ok, ven. Muy bien. Pues la evaluación del escenario, les repito, el escenario es algo dinámico, algo que tenemos que evaluar al llegar, pero tenemos que seguir evaluando en todo momento, porque un escenario seguro puede volverse inseguro en cualquier momento. Entonces aquí ponen un escenario. Usted ve a su vecino de unos 40 años de edad que está quitando nieve. Bueno, aquí nunca hay nieve, pero a lo mejor por allá. Nieve con una pala en su entrada. Cuando está casi a la mitad de terminar, camina a los escalones de su casa, se sienta con una mirada de angustia. Usted se acerca y le pregunta si está bien. Él responde, creo que me desgarré un músculo en el pecho. Usted lo ve respirando rápidamente y parece pálido y ansioso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pueden evaluar ustedes? A ver, fuentes de la escena, nada más. Ahorita no me digas nada del paciente, de la escena. ¿Qué me puedes decir? Por tanto, leo de la nieve sufre una fatiga. Bueno, ya va directo al paciente, perdón. Que hay mucho trabajo, que es resbaladizo el piso. Ok. Aquí algo importante es, pues si ya estaba recogiendo la nieve, probablemente ya no esté nevando, ¿no? Eso es un factor beneficioso, pero había nieve en el piso, entonces va a estar resbaladizo. El clima está frío, ¿no? Si nevó es porque está frío. Entonces el hecho de que la temperatura ambiente sea frío también es un factor que debemos de tener en cuenta, porque para ciertas condiciones esto va a ser algo desfavorable, ¿sí? Los climas extremos siempre son desfavorables para la salud. El cuerpo humano siempre intenta
mantenerse a una temperatura de entre 36.5 y 37.5. Entonces, más frío le va a requerir al cuerpo energía extra para poder conservar su temperatura. Entonces, si tiene una lesión o una enfermedad y aparte tiene que estar compensando el clima hostil o mucho calor, yo vivo en Mexicali, entonces aquí tenemos temperaturas extremas. Para el calor, también el cuerpo tiene que estar deshaciéndose de temperatura y esto le requiere un estrés extra, aparte de la lesión o del trauma que... Entonces, aquí tenemos en el escenario esas condiciones, ¿no? El piso está húmedo, entonces va a estar resbaladizo si el paciente lo necesitamos mover o desplazar, pues va a ser peligroso o va a ser difícil. Y el clima, ¿no? Esas son las dos condiciones del escenario. Ahora, del paciente, ¿qué es lo que sospechan o piensan? Itzel. Itzel, ¿está ahí todavía? Ajá. No le escuchamos bien. ¿Lo puede repetir? Ok, tiene problemas con su micrófono. Bueno, aquí dice, él cree que se desgarró un músculo en el pecho, ¿no? Es posible porque pues estuvo haciendo esfuerzo físico, es algo esperable. Puede que tenga dolor, pero algo que no concuerda aquí es que parece pálido y ansioso y respira rápidamente. Si bien la respiración rápida puede ser por el dolor, el que esté pálido me dice que algo está sistémicamente mal. O sea, no es un músculo, es algo pues aislado, pero para que repercuta a nivel sistémico, a nivel general, esto de la palidez ya te habla de algo sistémico. Entonces aquí pareciera ser, así no viene mucha información en el escenario, pero pareciera ser que coincidió simplemente el hecho de que estaba haciendo ejercicio, pero puede tener un infarto o un evento cardiovascular, ¿no? Es una sospecha, puede que sí sea solo el desgarre del músculo, independientemente de lo que sea, es algo que se pueda tratar solo con primeros auxilios. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que no, que tiene que hablar al servicio de urgencias médicas, ¿no? Excelente. Porque ya estamos hablando de una cuestión más profunda, que Claro. solo una persona capacitada puede, pues, darle la atención. Claro. Entonces, sí le podemos hacer algo de primeros auxilios, pero lo que le podamos hacer definitivamente no va a resolver de forma completa el problema, ¿no? Entonces, lo primero es llamar al 911, que venga a alguien, ayuda, o incluso pues ya si se deteriora muy rápido, y por lo menos en mi ciudad las ambulancias tardan entre 35 40 minutos en llegar. Entonces, si veo que el paciente se está deteriorando, pues yo no voy a esperar a la ambulancia. Si puedo, lo subo a un vehículo particular y lo llevo al hospital, ¿no? Que muchas veces, pues aquí en México, la mayoría, no sé, a ver, ustedes díganme cuánto saben que se tardan las ambulancias en llegar en la zona donde ustedes viven. A ver, cada uno dígame. José Iván, ¿usted ha tenido la experiencia de que usted o alguno de sus familiares, amigos, conocidos, requiriera una ambulancia? Más o menos cuánto se tardó en llegar? Tienen el micrófono apagado. Pues tarda demasiado tiempo, ¿no? Demasiado, así como 25 o 30 minutos, como comentabas. Y la verdad sí. 25 o 30 minutos es muy buen tiempo, ¿eh? Ok. ¿Así? 25 o 30 minutos es buen tiempo, o sea, no es demasiado, pero sí, entiendo su punto. Itzel, ¿usted trabaja en Protección Civil, dijo?
Más o menos cuánto se tarda una ambulancia en llegar. Aquí en Nezahualcóyotl, la ambulancia, la verdad es que tienen un muy buen servicio y tarda de 10 a 15 minutos máximo. Ya en la Ciudad de México ya es otra cosa, ya estamos hablando. Sí, claro. Excelente, 10, 15 minutos, muy buen tiempo. Sergio, ¿sí? ¿Será Sergio? Sí, es por los que no escucharon por el ruido, dijo 40, 45 minutos. ¿Tú puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces, 40, 45 minutos. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos que conocer eso y eso lo conocen la gente que vive ahí. Entonces, si yo estuviera con Itzel en Nezahualcóyotl y vemos una persona lesionada, pues sí me voy a decir, no, pues hasta que venga la ambulancia, al cabo que yo sé que se va a tardar 15 minutos máximo y vamos a llegar más rápido que si lo llevo en mi carro. Pero si estoy en la Ciudad de México, en un área donde ya sé que aquí las ambulancias se tardan 1 hora 15, pues a lo mejor en llegar, más lo que lo evalúan y se lo llevan y llegan al hospital, pues a lo mejor yo en mi vehículo lo puedo llevar más rápido, ¿no? Entonces, eso no hay forma de que se los enseñe en un curso porque eso lo conoce cada quien, ¿no? Eso lo sabe cada quien de su localidad. Y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de ayudar de primera mano a estas víctimas o a estos pacientes. ¿Puedo preguntar Sí, adelante, por favor. Has mencionado esto de transportar un vehículo particular, repercutir legalmente porque la persona muere en tu unidad, no ser un vehículo oficial o de emergencias, pueden acusarte de homicidio imprudencial. ¿Qué tan válido puede ser o cómo nos podremos respaldar en la parte legal? Claro, eso siempre es un tema muy interesante, muy controversial. Ok. Por la parte legal, siempre lo más seguro es no hacer nada. No vi nada, no vi el accidente, paso de largo, me voy a mi casa. Seguro que no me van a reportar si nadie me conoce. Si no soy profesional de la salud, no tengo ninguna responsabilidad. Ya los que tienen cédula, si alguien los reconoce, los podría meter en un problema el no haberse quedado, pero la verdad es que yo no he conocido un caso de que demandaron a un médico porque estuvo cerca de un accidente y no se quedó a ayudar. No he conocido casos así, pero sé que ahí en la legalidad hay algo. Entonces, lo más seguro legalmente es no vi nada y no ayudo a nadie para no meterme en problemas legales. Pero como les mencionaba en el punto 2, parte de los que aprenden, los que quieren hacer primeros auxilios es ayudar. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas para protegerse? Bueno, a pesar de que nuestra dinámica nos estamos volviendo más cada vez un país como en Estados Unidos, donde se demanda a todos por todo, seguimos en México. Entonces, afortunadamente para estos casos, las demandas no son muy comunes. Y, por ejemplo, si es un familiar, un conocido, un vecino, un amigo, y tú te lo llevaste en tu carro para tratar de salvarle la vida y se murió, pues difícilmente te vas a meter en problemas. Si es un desconocido y y no había nadie más, sobre todo con los menores de edad, es con lo que más peligroso. Ahí sí yo no me llevaría a un menor de edad si no están sus papás, por ejemplo. Pues ahí sí que hasta que llegue la ambulancia o algo, porque ahí sí entra la parte de que un secuestro o privación de la libertad, no sé qué. Oye, pero fue para ayudarle. Sí, pero es un tema muy, muy delicado, ¿no? Entonces, si hay un familiar directo, un conocido, oye, pues nos lo llevamos en su carro, ¿no? Oye, necesita estar en un hospital, o sea, tu familiar, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hijo se está muriendo.
¿Tienes carro? Nos lo llevamos en tu carro, ¿no? Si te parece bien, nos podemos subir a mi carro y nos vamos. ¿Sí? Esa sería como la solución práctica. Porque a la hora de la legalidad, al fin aquí en México tenemos muchos huecos legales, o sea, va a ganar el que tenga el mejor abogado. Si te demandan y tú tienes un buen abogado, pues te va a sacar de la bronca, aunque lo hayas matado tú incluso, ¿no? Si algo básico que nos enseñan, por ejemplo, a los médicos para evitar demandas es la relación con los familiares. O sea, los familiares se dan cuenta, y no es como un truco ni que seas hipócrita ni nada. Se dan cuenta cuando un profesional de la salud le interesa salvarle la vida a... O sea, tú, por ejemplo, si tú fueras el hermano de... O sea, tu hermano es el paciente y está muy grave, pues tú ves cómo lo tratan los enfermeros, cómo lo trató el paramédico, cómo lo trató el médico, y ves que si le echó ganas y si le preocupó en realidad su vida, si todo lo que hizo lo hizo para salvarle la vida, pues la posibilidad de que lo demandes, de que te demanden a ti, en el caso de que tú fueras el profesional de la salud, pues es muy baja, ¿no? En realidad, la principal causa de demanda no es porque se haga mal, porque hay médicos que hacen iatrogenias al por mayor, o sea, literalmente matan gente. Y no tienen demandas. ¿Por qué? Porque se llevan muy bien con los familiares. Entonces, la primera causa de demanda no es la mala praxis, sino el maltrato a los familiares. O al paciente, porque el paciente, si no se muere, él te puede demandar, ¿no? De que perdí la pierna y el paramédico me puso el torniquete que me salvó la vida, pero fue un grosero porque no me explicó, siempre estuvo bien sangrón, estaba bien enojado, lo que sea. Entonces lo voy a demandar porque perdí mi pierna. Y si tiene un mejor abogado que tú, aunque tú justifiques de que no, pues es que el torniquete le salvó la vida, oye, pero firmó un consentimiento antes de que le pusiera, híjole, no, pues no. Entonces ahí hay un campo legal donde en realidad no han sucedido escenarios así, pero alguien rico y poderoso con un muy buen abogado le puede ganar con la mano atada a la cintura una demanda a un paramédico que obviamente no va a poder contratar un buen abogado para que lo defienda. Y lamentablemente las instituciones que sí tuvieran el recurso para defenderlos, la mayor parte de las veces se lavan las manos, ¿no? Porque ya lo que pueden hacer es, en vez de dirigir la demanda al paramédico, dirijo la demanda a la institución, ¿no? Entonces lo que quieren hacer es deslindarse. Pero pues ahí es un tema muy, muy interesante, la verdad, me apasiona mucho, me gusta la parte legal. Pero pues yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar porque se sale un poco de las competencias del curso. Como es un curso basado en una bibliografía gringa, americana, todos pueden ver aquí, Copyright Jones Bartlett Learning, es americano. En Estados Unidos hay una ley que es del buen samaritano, entonces, mientras tú justifiques que lo que hiciste estuvo dentro de tus conocimientos, porque obviamente digo, no, pues es que yo creí que eso le podía salvar la vida. Oye, pero eres médico cirujano, no puedes pensar eso, ¿no? No, pues soy contador, llevé un curso de primeros auxilios y hasta donde yo sé, ese procedimiento que le hice era para salvarle la vida. En Estados Unidos se te entra como una medicina legal, le llaman atenuantes, ¿no? Entonces, si lo que el daño que produciste te correspondía a 6 meses de cárcel y una multa de $5,000, a lo mejor te lo reducen a $500 de multa y un mes de servicio civil o algo así. Entonces, aquí las leyes pues, no se dan para eso. Entonces, regresamos al punto 2. Tú quieres ayudar, ayuda. Y busca las estrategias como más inteligentes para no meterte en problemas legales. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna duda o pregunta de lo que hemos visto? Vale. Entonces, es importante en cuanto a valorar el escenario, las escenas de emergencia pueden no ser seguras, por lo general son no seguras, ¿no? A menos de que nosotros hagamos algo para volverlas más estables. Cada escenario al que se acerque
de una emergencia, hay que valorar el escenario. Aquí dice la mayoría, pero en realidad la mayoría de las emergencias involucran a una sola persona, lo bueno, o a una sola persona grave. Incluso los escenarios donde hay múltiples víctimas, estadísticamente los graves son un porcentaje muy pequeño. Entonces, si hay 5 víctimas, es posible que 4 estén bien, o sea, no necesiten prácticamente nada, raspones, lesiones superficiales, y solo uno necesite una atención como una ambulancia o ir a un hospital, ¿no? Entonces, la estadística nos favorece en ese caso. Los espectadores que no saben de primeros auxilios tienen que estar a una distancia segura, una distancia donde no estorben, donde permitan la visibilidad y permitan la movilización de tanto de nosotros como del paciente o de la víctima en caso de que se requiera hacia afuera de la escena, ¿no? Si saben de primeros auxilios, pues que se acerquen y nos ayuden. ¿Okay? Entonces, el punto 5 dice, conforme se acerca una persona debe tener en cuenta la primera impresión. La primera impresión es lo que vemos, vemos a la persona, ¿cómo la vemos? ¿Está de pie, está tirado, está sentado, está recostado, tiene los ojos abiertos, nos voltea a ver o estás como dormido, ¿no? Que es lo que llamamos inconsciente. Pero para saber que está inconsciente tenemos que estimularlo, hablarle, tocarlo. Ya si no abre los ojos es que está inconsciente. Entonces, pero simplemente con verlo podemos saber si aparentemente está inconsciente o si está alerta, nos puede voltear a ver, está sentado volteando a ver qué sucede en el entorno. Entonces, es muy diferente, ¿no? Simplemente con verlo, esto, si bien se puede aprender en teoría con los libros, hay ciertas pautas que te dicen qué tan grave está o no un paciente simplemente con verlo. Esto se adquiere con la experiencia, ¿sí? Después de ver muchos pacientes, con esa imagen, en esa posición, ese paciente está grave, necesita que lo traslademos rápido. O este paciente no, puede esperar. O este paciente ni siquiera necesita que lo atiendan, ¿no? Y debemos de tener una idea de si responde o no responde. Es decir, si lo siguen viendo, no. Si nos contesta o no lo que les estamos preguntando. Okay. ¿Cuándo llamar al 911? Que esto es clave de este curso. Es algo que ustedes, a lo mejor los que ya son paramédicos o los que ya trabajan en esta área, pues ya les queda muy claro. Pero tampoco podemos llamar al 911 por todo, ¿no? Va a haber escenarios o casos donde sí lo requiera y va a haber casos donde no lo requiera. Si bien se va a ir detallando en cada escenario, pues aquí está como una breve introducción. ¿Cuándo llamar al 911? Si cumple con alguno de estos... Ok, ¿podemos apagar por favor el micrófono a menos de que tenga una duda? ¿Tiene alguna duda, algún comentario? Sergio, gracias. Muy bien, entonces básicamente lo que tenemos que estamos preguntando en las escenas son estos cinco preguntas. Bueno, esta no es pregunta. Si se cumple alguna de estas condiciones o la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, es necesario llamar a 911 y eso lo hace la persona que llega, el primer respondiente, o sea, el primero en llegar a la escena, ¿sí? Entonces, la condición es potencialmente letal y esto va a variar de persona a persona en base a su entrenamiento y en base a su experiencia. Pero pues si vemos cosas muy drásticas o muy llamativas, pues decidimos que es una condición potencialmente letal, sí, hay que llamar al 911. La condición puede empeorar en camino al hospital, o sea, aparentemente la persona se ve bien, pero a lo mejor de aquí al hospital empeora, entonces sí hay que llamar al 911. Si usted mueve a la persona, causaría una lesión mayor, por ejemplo,
lo atropellaron, ¿no? Lo atropellaron y el vehículo quedó arriba de la persona, ¿sí? Entonces, lo podríamos retirar del vehículo, lo podremos retirar debajo del vehículo si movemos el vehículo, por ejemplo, pero no sabemos si lo que está aplastando el vehículo a lo mejor está conteniendo una hemorragia que al momento de retirar ese objeto, pues se va a vaciar la persona y se va a morir, ¿no? Entonces, aquí cumple con esta condición. Si movemos a la persona, podemos causar una mayor lesión, entonces no hay que moverlo, hay que llamar a 911. ¿Okay? La persona necesita técnicas o equipo del sistema de emergencias médico. Ahorita a lo mejor los que no están familiarizados con esto, pues no van a poder contestar esta pregunta, pero el objetivo es que a final del curso puedan contestar esta pregunta, ¿no? Porque van a saber qué hacen los primeros respondientes, o sea, hasta dónde llegan ustedes y dónde ya va a entrar un paramédico o un profesional de la salud para apoyarlos. ¿Okay? Esto lo vamos a ir viendo con cada uno de los diferentes escenarios, de los traumatismos, de los de las emergencias ambientales, etcétera. ¿Okay? Y la distancia o el tráfico causarían un retraso al llevar a la persona al hospital. Esto sobre todo se da en zonas de montaña o en zonas urbanas donde tienen acceso a helicópteros, por ejemplo, de rescate, lo cual pues no es muy común en la mayoría de los escenarios. Entonces, la realidad es que en la mayoría de los escenarios, el yo llevarlo en un vehículo particular, por lo menos aquí en mi zona, es mucho más rápido si yo, o sea, yo como civil, no trabajando en una ambulancia, obviamente, veo a mi papá aquí en la casa que le da un infarto o algo parecido a un infarto o se cae de las escaleras, le pasa algo, yo lo que haría, porque conozco a todos los de Cruz Roja y conozco a todos los de bomberos, a todas las personas que trabajan en el entorno, yo lo que haría, primero me preguntaría es, ok, ¿qué hora es? Para saber quién está de turno, porque nada más en un turno hay personal en el que confío. Y si no están esas personas en el turno, lo que haría es llevármelo yo en mi carro al hospital. A pesar de que esté personas que sé que son confiables, necesitaría ver cuánto tiempo van a tardar en llegar, ¿no? Entonces, por lo general, como les mencionaba, aquí se tardan de 40 a 45 minutos, entonces, ¿sabes qué? Me lo llevo así, con lo que tengo y como lo puedo inmovilizar, lo inmovilizo, pero me lo voy a llevar porque entiendo que lo que va a necesitar es medicamentos, es a lo mejor una cirugía, y entre antes llegue al hospital, antes va a tener esto. Y lo que le pueda hacer la ambulancia de beneficio en el traslado, no lo compensa el tiempo que tengo que esperar a que la ambulancia llegue. Eso lo sé yo en mi zona, pero eso va a depender, por ejemplo, en Netzahualcóyotl, ¿de dónde es Itzel? De donde es Itzel, que dijo que en 15 minutos llega la ambulancia, pues yo no me yo no me lo llevaría, ¿no? Me esperaría a que... Entonces, la distancia y el tráfico también, la hora, cuánto tráfico hay ahorita, conviene que la ambulancia, a lo mejor, si la ambulancia de casualidad estaba por aquí cerca porque fue a evaluar un paciente que no requirió traslado, nada más llegaron a su casa, lo evaluaron y ok, no ocupo traslado, y está por aquí cerca y es una hora pico, pues la ambulancia puede sortear el tráfico mucho más fácil que yo en mi vehículo particular, ¿no? Entonces, esto es algo importante, ¿no? Y esto a lo mejor no lo vamos a saber si no estamos relacionados en el ambiente, pero llamando al 911 nos tienen que decir, eso sí, podemos preguntar, oigan, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Hay algo importante, es no colgar al 911, ¿eh? No es como que, pasó un accidente aquí en la Lázaro Cárdenas y Novena, bye, ya les cuelgo, ¿no? Ya viene la llave en camino. No, esta persona les va a hacer una serie de preguntas, hay que contestarlos y hay que dejar la línea abierta para cualquier cosa. Y siempre preguntarles cuánto tiempo aproximadamente tardan en llegar.
Y si el paciente está deteriorándose, decirle, oiga, llamamos, sigo aquí con el paciente y como que ya no está contestando bien lo que decía, ahorita ya está contestando puras tonterías o ya no me contesta. Entonces decirle, ¿sabe qué? Me lo voy a llevar en mi carro, o aquí está su hermana, me dice que si se lo lleva, o esperamos a la ambulancia, ¿no? Entonces, en teoría el C4 o la persona que despacha las unidades debe de ser honesta y decir, pues ¿sabe qué? Ahorita no hay unidades, la unidad más cercana va a tardar 40 minutos, usted está a 10 minutos de un hospital, si lo lleva, pues sería mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones son las que debe de tomar alguien capacitado en primeros auxilios, en primer respondiente. ¿Okay? Ok, se recomienda transporte inmediato, porque estas eran condiciones para llamar al 911. Entonces, esto son recomendaciones del Colegio de Emergencias de Estados Unidos, pero pues aquí se cumple más o menos lo mismo. Es decir, en estas cosas no nos esperemos, sobre todo en las áreas donde sabemos que se tarda más de media hora en llegar la ambulancia, no esperarlo, sino trasladarlo inmediatamente. ¿Okay? Si tiene dificultad respiratoria, si tiene dolor de pecho o abdomen superior, que dura más de 2 minutos, si tiene un ritmo cardíaco rápido y el paciente está sentado, no fue sometido a ningún estrés, no fue sometido a ninguna actividad física, por ejemplo, el escenario que les puse de que la persona estaba con pala, pues es normal que va a tener el pulso rápido, que va a tener la frecuencia cardíaca rápida, porque pues estaba haciendo ejercicio. Pero la persona está en reposo y aún así tiene la frecuencia rápida, se ve pálido, por ejemplo. Si se pierde la conciencia, no me responde, le hablo y no me responde. Tiene dificultad para hablar o tiene entumecimiento en cualquier parte del cuerpo. Hay mareo súbito, cambios del estado mental, una conducta inusual o camina con dificultad. Si esa persona veía bien y de repente ve una mancha negra, una sombra o pierde la visión por completo, si hay sangrado, vamos a ver los métodos de contención de hemorragia más adelante en el curso, pero hacemos algunos métodos de contención y no logramos detener el sangrado, a ese paciente hay que llevarlo al hospital o a alguna clínica nosotros sin esperar a la unidad. Si hay huesos rotos, pero vemos el hueso, una herida abierta o una pierna rota, también es necesario llevarlo. O sea, no vamos a esperar la unidad. ¿Okay? Entonces, en estos escenarios hay que llamar al 911. En estos escenarios también llamamos al 911, pero no vamos a esperar a la unidad. Como les digo, esto es en Estados Unidos. Aquí, como lo mencionaba su compañero, pues ahí las condiciones legales no están muy descritas. Entonces, si bien esto es lo que se tiene que hacer moralmente o éticamente, hay que hacerlo de manera inteligente, ¿no? Como les mencionaba, los tips es que se venga un familiar con nosotros, que nos vayamos en el vehículo de algún familiar o alguien directamente relacionado con la víctima, o si nos vamos en nuestro vehículo, que sea con autorización y con el pues apoyo o la aceptación del familiar directo o de la víctima, ¿no? También la víctima, si está consciente, puede hablar y dice, sí, ¿sabes qué? Llévame, o sea, pues no hay nadie aquí que vaya a responder por mí, pero estoy yo y pues no me puedo mover, mi vehículo quedó destruido y la ambulancia se va a tardar más de 40 minutos, llévame en tu carro, pues, y nosotros lo queremos llevar en nuestro carro, nos lo va a manchar de sangre, era lo que les decía, el punto 2, querer ayudar, ¿no? Eso no es su responsabilidad, ¿ok? Esto de aquí, ustedes se pueden quedar en la escena esperando a que llegue la unidad y si se desangra y se muere la persona porque no llegó la ambulancia, pues no es su responsabilidad legal. Ojo aquí, legal. ¿Por qué? Porque debería de ser, ok, una pregunta, en caso de un hueso roto, por decir la pierna, ¿qué podemos hacer para que no se mueva esa parte y no causarle más dolor al paciente? Ok, hay que colocarle una férula, eso lo vamos a ver en el capítulo de inmovilización de pacientes, cómo colocar las férulas y todo eso, pero sí, obviamente hay que inmovilizarlo lo mejor posible antes de movilizar al paciente, antes de mover al paciente, trasladarlo. ¿Okay?
¿En qué me quedé? Les decía, no es su responsabilidad legal transportar inmediatamente al paciente en nuestros medios, si no es responsabilidad del Estado o de las instituciones que brindan los servicios médicos de emergencia, ¿no? Eso por ley aquí en México es responsabilidad del Estado. O sea, la autoridad estatal son los que deberían de brindar las ambulancias. Pero Puebla, mencionaron a alguien que era de Puebla, Puebla es uno de los estados que sí tiene su servicio de emergencias estatal. Aquí en Baja California no lo tenemos. Aquí en Baja California se hace cargo o Cruz Roja o Protección Civil, que Protección Civil, en realidad bomberos, más bien. Bomberos depende del municipio, pero la parte de ambulancias y todo eso no es responsabilidad como tal de bomberos. Bomberos lo hace aquí porque pues le echaron la bolita, pero debería de ser responsabilidad del Estado. Ok. Entonces ahí pues va a variar dependiendo de dónde sean ustedes. Les repito, esto es lo que se recomienda en guías internacionales y es su responsabilidad ética. Pero oye, mi carro es nuevo y no voy a subir a alguien que se está desangrando a mi carro, me lo va a ensuciar. No lo conozco, ¿qué tal que es peligroso para mí? Mientras siempre ustedes van a tener la carta de es mi riesgo y decido no tomarlo, pueden no tomarlo. ¿Por qué? Porque no conocen a esa persona y no saben si es violenta y les puede atacar. Entonces me quedo en el lugar ayudándolo hasta que llegue la ambulancia. Si se muere antes de llegar la ambulancia, pues dice aquí uno de mis maestros, el doctor Caballero, maestrazo, urgenciólogo, siempre hacíamos preguntas todos de que no, ¿y qué pasa si están en la montaña y no tienes, son 3 horas? Si se va a morir, ¿no? O sea, hay escenarios muy extremos donde pues por más conocimientos que tengas, pues la persona no la vas a poder ayudar, ¿no? Bueno, entonces, en estos escenarios, llamamos al 911, en estos llamamos al 911 y si podemos, no esperamos la unidad, sino lo llevamos nosotros mismos o que se traslade en un vehículo particular, no necesariamente el nuestro. También en estas, si el paciente tuvo ahogamiento, si tuvo asfixia o si se está asfixiando, si tiene alguna quemadura grave, una reacción alérgica. Aquí en la asfixia es importante que se esté asfixiando, por ejemplo, una obstrucción por alimento, por objeto extraño, que hacemos una maniobra de Heimlich y que esa persona ya la logramos sacar, lo vamos a ver adelante porque ya está bien. Sí necesita ver un médico, o sea, no es de que, ya está bien, váyase a su casa y siga con su vida normal, siga comiendo, ¿no? No, sí necesita una atención médica, pero no es necesario que se vaya en una ambulancia, por ejemplo, o que nos vayamos en ese momento así rápido con él, ¿no? Si ya sacó el objeto extraño, ya nos está asfixiando, pues pague su cuenta, váyase en su vehículo que alguien más maneje, pero que lo lleven ahorita en la próxima hora o 2 horas para que lo revise un médico en una clínica, ¿no? Ni siquiera en un área de emergencias, en un hospital, en la asfixia. Ok, si tiene una quemadura grave, una reacción alérgica, aunque aparentemente sea de que, pues es una reacción alérgica leve, no sabemos, recuerden las preguntas ¿puede empeorar en el traslado? Entonces, una reacción alérgica es importante trasladarlo de forma inmediata, ¿no? Sobre todo si vemos que esa reacción alérgica va progresando con el tiempo. O sea, ya llamamos a 911, lo estamos evaluando, lo estamos atendiendo y vemos que cada vez luego empieza a respirar más rápido y luego empezamos a escuchar sibilancias. Cada que respira, o pregunten si ya está a punto de llegar la ambulancia, pues la esperan. Si no, pues esa persona va a necesitar rápido un tratamiento muy agresivo para salvarle la vida. Entonces, un área de urgencias, llevarlo nosotros. Si la temperatura corporal es extrema, ya sea temperaturas muy calientes, como aquí en Mexicali, 48, 50 grados, o muy frío, medio ambiente, obviamente el cuerpo, pues, a pesar de que esté el
medio ambiente muy extremo, el cuerpo no llega a esos extremos, pero podemos tener una temperatura corporal de 40 grados, por ejemplo. Entonces, a este paciente no hay que esperar tampoco a la ambulancia. Les voy a enseñar más adelante qué le pueden hacer para ya sea conservar la temperatura corporal si está frío o disminuir la temperatura corporal si está caliente. Pero si está en extremo caliente o en extremo frío, no vamos a esperar la unidad. Lo recomendable es que lo transportemos nosotros mismos. Si tiene una intoxicación por drogas, si tiene un dolor de cabeza intenso, sobre todo si dice las palabras jamás me había dolido en mi vida tan fuerte, este paciente no debemos de esperar, sí llamamos al 911, pero hay que llevarlo rápido al hospital. ¿Sí? Si tiene un dolor súbito es inmediato y es intenso, o sea, hace 5 minutos estaba normal y de repente empezó un dolor intenso donde sea, en el abdomen, o en la espalda, o en la cabeza, o en el pecho, cualquier parte, es súbito, o sea, es de un momento a otro y es muy intenso. Esto también no hay que esperar, por lo general son cosas que ponen en riesgo la vida. Si tiene vómito y diarrea intensos o persistentes, es decir, ya lleva horas vomitando y con diarrea, está deshidratado, pues hay que llevarlo rápido. Si está tosiendo o vomitando y sangre, también. O las emergencias de la conducta son como ataques psicóticos, que se pongan así, aunque aquí, pues, por ejemplo, estos los llevamos al hospital psiquiátrico más que a otra parte. Y por lo general, en realidad aquí en México estos no es recomendable. Yo no trasladaría a alguien con una emergencia conductual en un vehículo particular. Aquí yo sí esperaría a las autoridades. Oye, pero está amenazando con quitarse la vida. Sí, pero si me lo llevo así en mi vehículo, pues puede que me mate a mí y luego se suicide, ¿no? Entonces, aquí que llegue el personal capacitado de emergencias conductuales. Aquí llega una ambulancia del SAM, y ellos pues tienen formas de someterlo y se lo llevan al hospital psiquiátrico. Desconozco cómo sea en cada una de sus delegaciones, supongo que debe de variar, pero mi recomendación es a estos pacientes no se les acerquen, ¿no? Existe un curso de primeros auxilios psicológicos y pues eso es un tema también muy interesante, pero muy amplio. Involucran muchas cosas. Aquí lo vamos a ver grosso modo nada más. Ok, cuando llamemos al 911 es importante hablar de forma clara, hacerlo pausado, así como lo estoy haciendo en este momento, para que la información que transmitamos no la tengamos que repetir y ahorremos tiempo. Y esto es lo clave, estos 5 puntos. ¿Dónde estamos? Entonces, saber la dirección. Entonces, si estamos llamando al 911 y no sabemos cuál es la calle, el número donde estamos, hay que preguntarlo antes, ¿no? Oye, ¿qué calle es esta? ¿En qué número estamos? ¿O entre qué calles estamos? Para poder dar una dirección clara. Ahorita incluso existen aplicaciones donde con el celular tú llamas al 911 y tú puedes permitir que te localicen con tu GPS. Entonces, pues ahí está mucho más fácil. Tú dices la calle, pero van a mandar a la ambulancia o la unidad a tu dirección de GPS. Entonces, pues, lo más fácil. El número, tu nombre, qué fue lo que sucedió, qué es lo que observaste, como les mencioné, lo de la escena, cuántas personas, cuántas víctimas hay que necesiten ayuda y alguna circunstancia especial en el escenario, como les mencionaba, un poste que se está cayendo o un vehículo que se está incendiando o alguna cosa que ustedes consideren que es un peligro, y una descripción del estado de la persona, ¿ok? ¿No? Pues la persona está inconsciente o está sentada, no está hablando, pero como que arrastra las palabras, ¿no? Está alcoholizado o no tiene olor a alcohol, no sé. Descripción de cómo está esa persona, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero estos 5 puntos es muy importante que ustedes se lo transmitan al servicio de emergencias. Ok,
Entonces, cuando estemos buscando atención médica, vamos a ver este escenario. Usted subía un cañón, nota que una persona, o sea, un cerro, una persona sufre una caída importante, necesita llamar para pedir ayuda médica. ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo primero que harían? Lo segundo. Okay, fueron al cerro, estaban caminando ahí, haciendo senderismo, lo que ustedes quieran, y ven una persona que no venía con ustedes, se tropieza, se cae y rueda colina abajo unos 5 metros, ¿no? A ver, José, ¿qué es lo primero que... Bueno, Ángel prendió el micrófono, adelante. ¿Qué iba a decir? Sí, bueno, lo que yo haría primero es pues, pedirle su consentimiento a la persona. Ya de ahí se evalúa la gravedad, o sea, si tiene alguna hemorragia, pues, cuál es la situación para ver desde qué forma se le puede dar la atención médica y si pues necesito pues marcar al sistema de emergencias pues para activarlo. Ok. Itzel, ¿qué es lo primero que haría usted? Primero que nada, acercarme y valorar si el estado de conciencia del paciente y ubicar si venía con alguien más, alguien que lo acompañe. Y ya referente al estado del paciente, si está alerta o inconsciente, se canaliza con servicios de emergencia. Bueno. Tu micrófono está apagado. Perdón, gracias. José, entonces, le repito el escenario. Usted está haciendo senderismo, va subiendo con dos amigos, dos compañeros de usted, y ven que una persona ajena a su grupo, que iba subiendo también, de repente cae 4 o 5 metros hacia abajo. O sea, no en un acantilado, sino va rodando en una pendiente, ¿no? Y se queda ahí atorado en una piedra o en una matorral, algo, ¿no? Que le tuvo a seguir cayendo más hacia abajo. ¿Qué es lo primero que haría? Pues yo lo primero que haría sería preguntar su nombre, ver cómo se siente, en qué condiciones se encuentra. Pues creo muy mal. Y no sé, pues en el momento checar si alguna parte de su cuerpo le duele, tratar de tranquilizarlo en el momento y hablar al 911. Creo que en el momento yo haría eso. Muy bien. Raúl, o que está como Ángel, ¿sí, Raúl? Ángel Vera. Pues en ese caso, yo haría acercarme a la persona, y antes que nada saber cómo está, ¿no? O sea, bueno, obviamente sufrió una caída, ¿no? Pues darle los primeros auxilios, ¿no? Y hablar al 911, ¿no? Ok. Fuentes. ¿Usted qué haría? La zona, empezar a tener un contacto visual y verbal con el que sufrió el accidente y a la par de la zona, perdón, no se escuchó bien. valorar la zona, ver si es de riesgo para mí el acercarme, empezar a dialogar a distancia, tener un contacto verbal y visual a distancia con la persona, preguntar y ver si alguno de mis acompañantes marque al 911. Claro. Muy bien. Excelente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Recuerden, nuestra seguridad. Primero yo, luego yo,
y al último ya la víctima o el paciente. ¿Ok? Entonces, vemos ese escenario, tenemos que ver alrededor por qué se cayó. O sea, no, les dije la escena que vimos que cayó, pero a lo mejor algo lo mordió, una serpiente, o a lo mejor se tropezó nada más, o a lo mejor, entonces tratar de ver, buscar algún riesgo, algo potencial que nos pudiera perjudicar desde lejos, antes de acercarnos. Señor, ¿me escucha? Tratar de ver si él te puede responder, a lo mejor quedó inconsciente, a lo mejor sí te puede hablar. Se puede levantar, a lo mejor él se puede levantar solo, ya te diga, no me puedo levantar, entonces ya nos vamos acercando. Para ese entonces decirle a alguno de nuestros compañeros, ver si tenemos señal en el celular, ¿no? Porque estamos en un cerro, en un cañón, dice aquí, ¿no? Bueno, aquí está hecho. Ok, entonces si no estamos seguros de que hay una lesión o enfermedad, hay que llamar, de todos modos hay que llamar al 911, aunque no nos conteste, aunque todavía no sepamos bien qué tenga ese paciente, hay que llamar al 911. ¿Sí? Puede ser que alguien más lo haga por nosotros. Perdón. Y solamente que el que lo haga tiene que saber llamar al 911, que era lo que les decía yo, ¿no? Que sepa dar la dirección, que sepa decir qué fue lo que sucedió, etcétera, ¿no? Entonces, incluso si no hay señal, pues es importante decirles, ¿sabes qué? Ve a un área, busca un área donde haya señal para que puedas llamar al 911 y reportar que aquí estamos y que hay una persona que sufrió un accidente. Yo la voy a empezar a valorar y ya te digo cómo está, ¿no? Pero, o sea, el llamar al 911 podemos llamar varias veces para el mismo escenario o en la misma llamada, como les decía, no colgar, ¿no? Una es para que ellos se enteren que hay una necesidad y que vayan mandando una unidad. Otra, le podemos ya decir, no, ¿sabes qué? Ya lo evaluamos y efectivamente sí va a necesitar una unidad y va a necesitar traslado rápido. Sobre todo en esas zonas, lo ideal es que haya un servicio de emergencias especializado para zonas de bosque, de montañas, y sí hay ahí equipo de helicóptero, equipo de rescate así, porque el acceso en vehículos de tipo ambulancia, tipo terrestre, pues está muy limitado, ¿no? Entonces, ya que hicimos todo eso, evaluamos el escenario, que efectivamente ya nos podemos acercar, que nos respondió o no nos respondió cuando le gritamos, eso también es información importante. Nos acercamos y ya le hablamos más de cerca y nomás responde a lo mejor, sí, no se queja nada más, no habla con nosotros o no nos contesta lo que le preguntamos, pero sí hace ruido, ¿no? O a lo mejor no contesta del todo, o sí nos responde, etc. Entonces, y ya después, ahora sí, ya que lo voy evaluando, voy viendo, ya le aplico los procedimientos de primeros auxilios, contención de hemorragias, inmovilización, lo que vamos a ir viendo durante el curso. Y pues básicamente. Ok, en cuanto a lo legal, pues ya mencionamos mucho de lo legal. Yo creo que esta parte pues no la vamos a mencionar ahorita. Ok, negligencia. Bueno, algo así que me gustaría. La negligencia, acciones negligentes son como dar cuidados inferiores al estándar, no proveer los cuidados que se tiene la obligación legal de actuar, causar lesión o daño, exceder el nivel de entrenamiento o abandonar a la persona. Entonces, esto, pues les repito, es en Estados Unidos. Esto de abandonar a la persona es solamente si eres profesional de la salud o si ya iniciaste a hacerle algo. Por ejemplo, no, pues estoy ahí y ya le puse y lo estoy ayudando, no hay nadie más. Ay, pero me habló mi novia. Y ¿sabes qué? Pues ahí quédate, ahorita a ver si alguien viene a ayudarte, ya llama al 911, con permiso. Eso es abandonar a la persona, ¿no? Porque ya iniciaste algo y te vas. En cambio, si tuviste el accidente, como les mencionaba, lo más seguro legalmente es, ¿sabes qué? No me meto, me voy para otra parte y ahí pues
que Dios se apiade de su alma, ¿no? Si nosotros también empezamos a hacerle tratamiento y llega alguien con más conocimiento que nosotros, se lo entregamos a esa persona, eso ya no es abandonar, ¿no? Eso ya, pues, le estamos dando a alguien la batuta, a alguien con más capacidad que nosotros, ¿no? Ahora bien, ¿la negligencia es un delito? Les pregunto. ¿Quién piensa que no, que la negligencia no es un delito? Para mí la negligencia no es delito. ¿Nadie? Bueno, entonces supongo que todos piensan que sí es un delito. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo en que la negligencia es un delito? ¿Sí? ¿Itzel? ¿Sí? Ok. Bueno, les informo, la negligencia no es un delito. ¿Okay? La negligencia no está marcada como delito. No creo que sea un delito. ¿Más bien qué? ¿Itzel? Creo más que no bien las, es delito moral, ¿no? ¿Más bien es qué? Moral, moral. No. La negligencia sí está bien descrita en la parte legal y penal. Digo, pero no es delito. No está catalogada como un... Así es. No está catalogada como un delito. Como les mencioné antes, en la ley existen atenuantes, pero también existen agravantes. Entonces, la negligencia es un agravante del delito. ¿Qué quiere decir esto? Eso es mera terminología legal, ¿eh? Porque muchos dicen, ay, te voy a demandar por negligencia. Adelante. El abogado que te diga eso te va a robar tu dinero porque no puedes demandar por negligencia. Puedes demandar por daños físicos, por ejemplo, si perdió la vida o si perdió la vida, pues tendría que demandar a un familiar. Si perdió alguna extremidad o si le hiciste algún daño que le dejara una cicatriz o algún daño, puede demandar por eso. Y si demuestra que lo hiciste con negligencia, es un agravante. Si lo hiciste con imprudencia, los delitos pueden ser dolosos, culposos, etcétera. A lo mejor sí fue mi culpa, pero no fue con intención, ¿no? Entonces eso es un agravante menos, ¿no? El hecho de que no fuera intencionadamente. Pero como lo hiciste, de todos modos es delito, ¿no? O sea, el delito es el daño. ¿Qué quiere decir? Esto aquí, pues los puntos están... entonces, la negligencia es actuar, hacer cosas que... Más bien, no hacer cosas que deberíamos de hacer. Yo, por ejemplo, soy médico y como médico, un paciente que llega con tales características, le debo de hacer un electrocardiograma, ¿no? Tenía un dolor en el tórax. Entonces, a todos los pacientes con dolor en el tórax, ya está descrito, le tengo que hacer un electrocardiograma. Independientemente que haya sido el paciente que llegó porque estaba haciendo lo de las palas, palando nieve, yo digo que eso pues es un desgarro muscular, no le hago electrocardiograma, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un dolor torácico por el músculo que se desgarró. No, a las guías te dice que aunque haya sido por eso, tú le tienes que hacer un electrocardiograma. Si no le haces electrocardiograma, eso es algo negligente para un médico, ¿no? Es un ejemplo de un médico. ¿Pero qué? ¿Eso es un delito? Si el paciente tuvo nada más el desgarro muscular, pues no le va a pasar nada porque le van a dar el tratamiento para eso. El problema va a ser que tenga un infarto y tú no se lo detectaste porque fuiste negligente, no le hiciste el electrocardiograma. Entonces, todas las secuelas que tenga por el infarto, que se pudieron haber evitado si le hubieras hecho el electrocardiograma, eso va a ser el delito. Si se murió por ese infarto, es homicidio. Y es homicidio con negligencia. Entonces, si eran 20 años por el homicidio, el hecho de que tú hayas sido médico, hayas visto, te haya llegado por dolor torácico y no le hiciste el electrocardiograma, entonces no van a ser 20 años, van a ser 40, obviamente pierdes tu licencia, cédula, bla, 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 ¿no? Entonces, en cuanto a los paramédicos, tienen una enorme ventaja, que la ley está muy ambigua en cuanto a qué es su responsabilidad. Entonces, en sí, y como primeros respondientes ni siquiera está en la ley, ya estaban haciendo una como reforma ahí a los artículos de
para incluir al primer respondiente de la norma, no de los artículos, pero de la norma oficial mexicana que rige los servicios prehospitalarios, porque la actual, que es de hace como 15 años, no incluye al primer respondiente, no existen los primeros respondientes en la ley, ¿no? Entonces ya lo querían incluir precisamente para este tipo de cosas, porque ahorita pues es un pleito, tienen que hacer ahí unas cuestiones de cosas, casi siempre llegan a convenios, nunca llegan a sentencias así de que un juicio. Bueno, ya me desvío mucho, perdón, es que me apasiona mucho esa parte. Pero bien, entonces regresando a lo importante, la negligencia no es el delito como tal, sino el daño. Entonces si nosotros logramos evitar el daño, en realidad no importa este tipo de cosas, ¿no? Lo importante, algo importante sí es el consentimiento, siempre obtener permiso antes de realizar los primeros auxilios, pero tenemos 3 tipos de consentimientos: el consentimiento informado, explícito, que es yo le digo al paciente, oiga, le voy a colocar este collarín, es para esto, para aquello, le voy a colocar un torniquete, es para que no se desangre, pero pues existe el riesgo de que su extremidad pues sufra daño, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Ya con que te diga verbalmente, pues tampoco en los procedimientos de emergencia no necesitamos que nos firmen, porque pues no manches, o sea, se puede morir en el tiempo que conseguimos el formato y que nos firmen. Entonces con que sea verbal la aceptación es suficiente. El implícito es todas las personas que estén inconscientes tienes consentimiento implícito por ellos. Es decir, si está inconsciente, yo infiero o me imagino que lo que hubiera querido cuando estaba consciente es que le salvara la vida, ¿no? Aunque no me va a decir, sí, sálvame la vida, porque está inconsciente, pues es lo que diría cualquier persona, ¿no? Ya si regresa al estado de conciencia, no, oye, es que no me caí del 3er piso, me aventé, ¿por qué me salvaste? Yo no quería que me salvaras. Bueno, pues yo tomé el consentimiento implícito, ¿no? La mayor parte de la gente pues sí quiere que lo salve. Y en niños pues el consentimiento tiene que ser por parte de su tutor legal o de su padre, de que le da primeros auxilios. Ok. Entonces, antes de dar primeros auxilios a un adulto que esté alerta y competente, aquí también es un dolor de cabeza para todos los profesionales de la salud, porque alerta y competente, pues, ¿cómo lo defines, no? O sea, ¿cómo sabes que alguien está en sus cabales o está lo suficientemente para tomar una decisión, ¿no? Sobre todo en emergencias no sucede tanto, pero en cuestiones de los viejitos, por ejemplo, que ya tienen mucho dolor, que tienen enfermedades, cáncer o ese tipo de cosas, pues que ya se quieren morir, o sea, ya no quieren seguir batallando. Muchas veces quieren decir, no, pues es que está loco, ¿no? Y lo quieren etiquetar ahí como que no es competente para tomar sus decisiones. Porque pues qué persona sana quiere morirse, ¿no? Entonces, pues ahí es un dilema ético, aparte de legal y moral y todo eso. Pero en el sentido de la medicina de urgencias, pues una persona que no tenga un evidente brote psicótico se cuenta competente y se puede negar a la atención. ¿Okay? Obviamente si vemos que está así con algo psicótico, aquí les decía, eso va a depender de su localidad. Aquí les llamamos al servicio de emergencias psiquiátricas y viene personal que lo somete y se lo lleva. O sea, ellos se hacen cargo. Porque nosotros, incluso aunque yo soy médico, estoy como paramédico, pero también soy médico y sé que esa persona tiene un brote psicótico, no conozco, pero si conociera las maniobras para someterlo, aún así no lo haría, llamaría a las personas que lo hacen, porque es un pedo legal en el que prefiero no meterme. Por lo mismo que les comento, aquí en México estamos así como en pura escala gris, ¿no? De esas cosas. Si le preguntas a un adulto lesionado si se le puede ayudar y él o ella dice que no, ya, hasta ahí ya no le podemos hacer primeros auxilios. Si los proveedores de primeros auxilios están trabajando como primeros respondientes, por ejemplo, deben de dar esos primeros
auxilios mientras estén en el trabajo. Y los proveedores de primeros auxilios pueden ser demandados. Bueno, aquí es como una dinámica. ¿Ustedes creen que un proveedor de primeros auxilios pueda ser demandado? Itzel. Raúl. ¿Cree que como proveedor de primeros auxilios puedas ser sometido a una demanda? Creo que ya lo mencioné, ¿no? No, no lo escuchamos. Hablar, no. Escucho, pero no creo que me escuchen. O escríbanme, nada más ahí en el... a todos respondan, ¿sí o no? Y punto número 4. Como proveedor de primeros auxilios, ¿puedes ser demandado aquí en México? Creo que sí, si no hace las cosas, pues bien, ¿no? O sea, acabas de hablar del tema de las negligencias. Entonces, si nosotros llegamos a pues, hacer las cosas mal y a ocasionar un daño, pues sí podemos nosotros llegar a un problema legal. Claro. Ahora, la pregunta aquí es, ¿pueden ser demandados? Entonces, la realidad aquí en México es que cualquier persona puede demandar a cualquier persona. Por ejemplo, a un médico, y cada vez se pone más de moda demandar a los médicos porque creen que los médicos ganan mucho. ¿Ya lo pusiste? Ajá, ya me conecté ¿Sí? otra vez. Pero, ¿cómo escribo? ¿Iba a decir algo? Yo digo que sí. Bueno. Casi por cualquier cosa. Muy bien, excelente. Él dice que sí. Ahora, ¿cuál es lo que verdaderamente nos importa? Porque una cosa es que me demanden, pero otra cosa es que yo gane o pierda la demanda, ¿no? Porque la persona puede meter si tienes dinero para contratar a un abogado y demandar a alguien, lo puedes demandar por casi cualquier cosa. Y el abogado muy seguramente va a proceder mientras le pagues, así vaya a perder o vaya a ganar la demanda. El detalle es lo que yo les decía, la mejor defensa es crear una buena relación entre primer respondiente y paciente, en este caso prestador de primeros auxilios y paciente. A nosotros nos dicen médico-paciente o médico-familiares de los pacientes, porque teniendo esta buena relación, tu probabilidad de que te demanden es menor. ¿Por qué? El hecho de que te demanden, así no hayas hecho nada malo, o sea, tú hayas actuado correctamente en todo, el paciente se salvó, le quedó una cicatriz fea y por eso te está demandando, aunque no es tu culpa, porque tú no tienes nada que ver con lo de la cicatriz, tú hiciste otras cosas, ni le tocaste esa herida, es más, cuando llegaste ya estaba cubierta con algo y ya no estaba sangrando, entonces tú te centraste en hacerle otras cosas, pero le caíste mal y el sujeto te demandó. Aunque no vaya a ganar esa demanda, te va a hacer ir a tribunales, a interrogatorios, entrevistas, es tiempo, dinero, esfuerzo, te va a hacer muy probablemente tener que contratar un abogado de defensa, entonces es dinero, tiempo que a pesar de que ganes la demanda, o sea, de que no pierdas, ya perdiste dinero y tiempo. Entonces lo mejor es que no te demanden. Aquí en México no contamos con esta ley del buen samaritano. Aquí la defensa legal corre de tu cuenta. Debería de correr por cuenta de la institución, si estás trabajando en una institución. Lo que estamos haciendo aquí en primeros auxilios es gente que va a actuar
desinteresadamente, ¿no? No por parte de su trabajo, sino porque quiere ayudar y salvar a la persona. Entonces, les repito, mis recomendaciones: sean amables todo el tiempo, sean educados. Les olvida a los paramédicos, llegan y quieren atender, y eso de presentarse es clave. O sea, decir: yo soy David Hernández, soy paramédico, o soy entrenado en primeros auxilios, vengo a ayudarle, me lo permite. Con eso ya cambia completamente cómo lo percibe el paciente, ¿no? Y el hecho de que le estén preguntando constantemente cómo va, cómo se siente, le sigue molestando, le sigue doliendo, todo eso, hacer empatía, eso es la mejor defensa legal para que no los demanden. Porque a pesar de que hagan todo bien, los pueden demandar, no van a perder la demanda, pero van a perder tiempo y dinero. Entonces, la persona que demanda también pierde recursos, pierde dinero y pierde tiempo. Entonces, no va a demandar a alguien que le cayó bien. ¿Sí me explico? O sea, es por sentido común. Bueno. Si hay derrame hay sangrado o hay sangre expuesta, siempre recuerden, nuestra seguridad es primero. Hay que usar equipo de protección personal, es decir, lentes, guantes. Ahorita con lo del COVID-19, pues tenemos que traer cubrebocas para todos lados, entonces ya eso es un ganar-ganar. Hay que limpiar la sangre. Ojo aquí, eso es para limpiar áreas donde vamos a estar ahí trabajando. Por ejemplo, si lo subimos a un vehículo, o si se ensució algo de nuestra ropa o algo de nuestros objetos, un reloj, el celular, algo, hay que desinfectar esto. Si es una escena violenta, por ejemplo, fueron balazos o fueron, esto no es como que limpie el piso y limpie porque ahí ya es meterse en cosas de escenas de crimen, y eso esto no es para limpiar la escena como tal, es para desinfectar cosas que necesitamos. ¿Okay? Desechar los materiales en un contenedor de residuos biológicos, en bolsa roja. Si no hay uno disponible, pues usar doble bolsa de plástico. Y lavarnos las manos cuando finalicemos. No llegamos a tocar la cara después de haber tocado a un paciente hasta después de lavarnos las manos. Con agua y con jabón, técnica. Esto ya está muy utilizado ahorita con ya hasta gente que trae por todas partes su mascarilla, su careta, perdón. Entonces, pues esos cuidados universales, ¿sí? Porque a la persona a la que estamos atendiendo, no sabemos qué infección pueda tener o qué enfermedades pueda tener. ¿Y cómo lavarnos las manos? Hay dos técnicas, una es con agua y jabón y la otra es con gel antibacteriano, ¿sí? La técnica es básicamente la misma, la diferencia es que con agua y con jabón debemos durar 1 minuto y con gel antibacterial de 30 a 40 segundos. Entonces nos ponemos suficiente jabón, agua en las manos, perdón, primero es humedecernos las manos, agua, agarramos jabón suficiente para hacer espuma, hacemos espuma. Y esto no viene aquí completo, hay que buscar en la OMS, técnica de lavado de manos, ahí se los encargo de tarea. Ok, vamos a esparcir el jabón por todas las manos. No me veo. ¿Sí me pueden ver todos? Porque yo no veo mi pantalla. Ahí estoy. ¿Sí ven mis manos? Ok, lo tomo como un sí. Sí. ¿Sí ven mi o nada más ven la presentación? No, sí, igual las dos. Ok, entonces, una vez que tengo la espuma suficiente, voy a lavar la palma de la mano, ¿okay? El dorso. Aquí es frotar la palma con el dorso de la mano. También hacemos lo de los dedos entrecruzados, pero aquí lo importante es que la palma frote con el dorso, ¿sí? Aquí es para los dedos y las dos palmas. Dorso, dorso. Después
es los nudillos. Con el pulgar vamos a frotar los nudillos. Y aquí la articulación de las falanges la vamos a frotar contra la palma de la mano, ¿sí? Entonces lo importante es que el pulgar frote los nudillos, pero al mismo tiempo todas las articulaciones de las falanges van hacia la palma de la mano contraria. Y cambiamos, ¿sí? Entonces este movimiento del dedo pulgar es muy importante, porque muchos nada más hacen esto, ¿sí? Y esta parte queda sin frotarse. Entonces esto es muy importante. Sí, lo pueden buscar en la OMS, nada más busquen técnica lavado de la OMS. Después sigue pulgar y puntas al final. Los dedos en la palma, los dedos en la palma. Para esto, si fue con agua y jabón, no vamos a rociar, no vamos a escurrir, hay que secarnos con alguna toalla o algún papel. Si es con gel antibacterial, tenemos que ir calculando en base al tamaño de nuestras manos cuánto gel vamos a necesitar, porque cuando terminemos esta última parte, ya debe de estar seco el gel. Si siguen húmedas nuestras manos, es que usamos demasiado gel. Si para cuando vamos en esta parte o al principio, la mitad, no sé, antes de terminar con las puntas, ya se secó, también fue que usamos muy poco gel. Entonces debemos usar lo suficiente para que cuando ya estemos aquí, ya se haya secado el gel por completo. Si no se secó, es porque usamos mucho. No debemos de hacer esto ni nada, simplemente repetimos alguno de los pasos. ¿Okay? Podemos repetir los pasos hasta que se seque por completo otra vez. ¿Sí? Lo ideal es que para la próxima ya usemos menos gel y vayamos ahí midiendo cuánto. Bueno, ya son las 7 con 2 minutos. Vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Fue la parte introductoria nada más. Mañana vamos a continuar igual a las... Bueno, para ustedes es las 9, ¿verdad? De 7 a 9. ¿Todos tienen el mismo horario, 7 a 9? Yo estoy acá en Mexicali, para mí son las 7 ahorita. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿No? Okay, todo bien. Entonces, Pregunta. Sí. ¿Se nos va a dar algún manual después del curso? A ver, eso no sé. ¿Estás ahí? Es que yo solamente estoy como instructor, el que organizó el curso. No me contesta. Bueno, le voy a preguntar al organizador del curso y mañana les digo, ¿vale? Ok. ¿Alguna pregunta de los temas que vimos? Sí. Están preguntando que si les van a dar algún manual. Ok, gracias. Muy bien, entonces pues ya sería todo por hoy. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, nos vemos mañana a sus 7. ¿Ok? Hasta mañana, que descansen. Igualmente. Buenas noches. De mañana que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas